Sí, Javi, vamos a continuar con más. El ingeniero ya está preparado con el análisis nacional. Antes está reportando un atropello con víctima fatal en la avenida 12 de octubre. Ingeniero, una marcha totalmente pacífica y que no se registraba hace mucho tiempo en nuestro país y que llama la atención también que se dio a nivel nacional y la mayoría, no decir la mayoría, sino hubo mucha participación de jóvenes que quieren decir también un alto a lo que está sucediendo. Sí, voy a partir por esto primero. Mire, si usted mira lo que está pasando en el mundo con crisis simultánea y mira la crisis simultánea que está viviendo Haití, por ejemplo, cuyo fiscal pidió el arresto nada más y nada menos que del primer ministro, Henry. Está pidiendo, Haití vive en una crisis simultánea, económica, social, política, de COVID, de pobreza, de hambruna. Y ese país no ha podido lograr lo que es básico para resolver este problema: la unidad del país. Los Estados Unidos, su dificultad en enfrentar la pandemia es la división y la politización de la pandemia, que ha impedido la unidad del pueblo norteamericano para enfrentar la pandemia y la recuperación. Entonces el presidente Biden se enfrenta a un Congreso y a un Senado altamente politizado y altamente polarizado. Nosotros en Panamá nos estamos polarizando y se rechaza todo sin argumentos y sin elementos de juicio. Entonces se está imponiendo el yo creo, yo asumo que, me parece, pero nadie estudia. Bueno, algunos estudian, pero los que se van a desinformar no les interesa la verdad. La primera que eliminan es la verdad y después que dicen su mentira la compran de vuelta. Pero hay una verdad básica, es la unidad. Sin unidad no vamos para ningún lado, en nada. Y mire, le voy a dar las cifras de COVID. En Panamá, afortunadamente, la lucha contra el COVID no se ha politizado. Los de los números que ayer nos brindó el MINSA. Ayer se encontraron 323 casos nuevos. Ahí está la primera gráfica, que son los casos nuevos por día. Y se realizaron 7.592 pruebas para un índice de positividad de 4.3%. Excelente. Por debajo de 5, y nos estamos moviendo más cerca del 5 y por debajo del 5 de ese umbral, que es importante. Recuerde que el 5% es una cifra de referencia que los epidemiólogos del mundo, especialistas en esto, nos dicen que cuando tú estás por debajo de esa cifra, tú tienes la pandemia bajo control. No es que la has eliminado. Nuestras cifras indican categóricamente, podemos decir con certeza estadística, la única diferencia entre nosotros y lo que hace el MINSA es que nosotros le hacemos una proyección de una curva polinómica para ver la tendencia. Y la tendencia, sin duda alguna, bajo las actuales circunstancias de esos números, es que vamos a la baja. Fíjese la siguiente lámina. Ayer también nos informaron que los casos activos eran de 4.642 para un porcentaje de casos activos de 1%. Hace una semana teníamos 3,3. Mire la reducción enorme que se ha dado y podemos decir con certeza estadística que bajo estas circunstancias, bajando la positividad a donde está, los casos activos van a bajar. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Mire la siguiente gráfica. Ahí está. Esta es la gráfica que MINSA presenta. La parte superior son los casos que están en hospitales, en camas, y la curva de abajo es la que indica los casos en cuidados intensivos. Si usted se ve, la idea de esta curva, y mire la polinómica que nos está indicando, que vamos a la baja. La idea de esta curva es demostrar el nivel de presión que COVID pone sobre el sistema médico panameño, sistema hospitalario, público y privado. Y ahí está. Al bajar todo,
baja la presión. ¿Cuáles son los números? 81 casos en unidad de cuidado intensivo. 81. Estábamos en 110, 115, 110, bajamos 81, una vez llegamos a 240. Fíjense cómo hemos, nada más mire la curva ahí arriba. Hemos bajado y el COVID hoy ha disminuido su presión sobre el sistema público hospitalario. Ahí está la gráfica. La siguiente gráfica nos dice a nosotros un tema que sí nos llama la atención mucho, es que ha aumentado el número de gente muerta. Ayer se indicaron 11 muertos. Y a pesar de esto, hay una cosa que le debe llamar a usted la atención. Una gran parte de los muertos de ahora se deben, casi un 67%, a gente que no está vacunada. Y una gran parte de esos también ahora están en la edad de debajo de 60 años. Antes era lo contrario. Y la siguiente gráfica nos muestra a nosotros lo que hemos dicho. Positividad a la baja. Ahí está en porcentaje. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Resumen de indicadores. Tenemos un RT de 0.82. Entre un margen de error, que ayer lo puso el MINSA con un nivel de confianza de 95, hay un margen de error de más o menos 2,5%. Es decir, puede ser 79, 0.79 o puede ser 0.85. En cualquiera de los dos márgenes estamos por debajo de 1. En resumen, con un RT de esta naturaleza, este umbral, con los casos activos en caída, con los casos positivos por debajo del 5%, en 4,3 el día de ayer, nosotros, y con un incremento en la vacunación, ayer el MINSA nos informó los volúmenes de vacunación que estamos teniendo y la disponibilidad de vacunas nuestras, vacunas, mitigación, tenemos al virus bajo control. Es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo unitario. Ahí nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros hombres y nuestros niños están caminando con conciencia a la lucha contra el virus, han entendido el enemigo. Eso es importante. Y debemos aprovecharnos de esa lección para entender la lección política. ¿Te parece? Entonces quiere decir que en materia del COVID nosotros podemos felicitarnos como país, como nación, porque todos hemos hecho un esfuerzo, todos, vacunarnos, y hay que vacunarse, no tenga la menor duda de ir a vacunarse. Lo que se discutía en California era precisamente, triunfó la ciencia, porque las acusaciones contra el gobernador eran por su conducta en el manejo de COVID. Y contrario a lo que estaba haciendo el gobernador de California, el gobernador de la Florida está haciendo lo contrario, correteando a los niños que se ponen mascarillas. Y los Estados Unidos no va a bajar esto hasta que no aumente el número de vacunados, o lo contrario, disminuye el número de vacunados. ¿Qué pasa allá? La división, la politización de la pandemia ha impedido el acuerdo de unidad e impide en alguna medida acuerdos para la recuperación económica. Tómalo ahí. Bien. Fíjese que simultáneo a esto, ayer pasaron dos eventos que preceden a un directorio nacional del principal partido de gobierno, el PRD, que es el sábado. En donde habrá un directorio cuya función fundamental será definir la hoja de ruta hacia el Congreso de ese partido, la elección y el Congreso de ese partido, que tendrá como resultado la renovación de su actual dirección. Y eso en todos los partidos genera roces, eso es lo normal. Que en un partido la gente disienta, eso es lo normal, eso no es un culto. Cuando se convierte en culto es que deja de ser correa de transmisión. En un partido de tantas personas, las diferencias son lo normal. La diversidad es lo normal en la sociedad moderna. Entonces, estamos en el camino de ese, y estamos en el camino de definir cosas importantes para la sociedad. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cuál es el futuro del IBM? ¿Cómo vamos a reforzar la Caja del Seguro Social? Estamos en medio de las negociaciones de minera. Estamos en medio de un ataque de sectores empresariales, muy pequeños pero poderosos, que hacen lobby en el extranjero contra Panamá.
Escuchen lo que le estoy diciendo. Voy a aprovechar, dentro de unos días les voy a hablar sobre una cosa que escuché ayer en un programa de televisión, cuando trajeron un periodista colombiano de recordatoria muy negativa en Panamá. Un tal Gerardo Reyes. Después le hablo sobre eso. Pero en medio de esa pugna, nosotros nos enfrentamos entonces al otro problema que pasó ayer. Dos problemas simultáneos. A la 1 de la tarde, aproximadamente, el presidente de la Asamblea y su presidente de la Comisión de Gobierno y algunos diputados se reunieron con el presidente del Tribunal Electoral y acordaron suspender el debate de las reformas electorales para revisar lo que se ha actuado. Esto, para mí, fue una lectura correcta del presidente de la Asamblea, Cristiano Adame, que se dio, enteró, ya, por esa vía no podemos ir. A la velocidad con que se estaban aprobando las reformas y la intención de las reformas, entendida por el electorado como para acomodarte tú y no pensar en la nación, produjo la marcha de la tarde a nivel nacional. Porque hubo marcha a nivel nacional, no nos engañemos en eso. Entonces yo le quiero dar un par de consejos a ustedes. Cuando ustedes miren una manifestación política, primero miren quién las convoca. Esta es una marcha cuya convocatoria usted no se la puede atribuir a nadie. Ese es el peligro cuando las convocatorias son de esta naturaleza. ¿Con quién habla usted allí? ¿Se acuerda en Chile? El movimiento en las calles en Chile. ¿Con quién se hablaba? Para parar nada. En Colombia, aquí había un grupo grande. No se pongan a estar discutiendo si había más gente o no. Allá había un grupo representativo de la preocupación del pueblo panameño. No solamente en la capital, en La Chorrera, en Chitré, en Las Tablas, en Veraguas, en Santiago, en David. Y un conjunto de fuerzas con inquietudes políticas, porque lo que se estaba discutiendo en el fondo era su disgusto de ese grupo, que es un grupo importante en la sociedad panameña y que puede ser mayoritario, que consideran que las reformas electorales, como se estaban haciendo, no iban por el camino correcto. Entonces, ¿qué tiene que hacer la estructura política de la Asamblea? Que tiene, sí, la responsabilidad constitucional de aprobar la ley, pero también tiene el deber constitucional de ser la correa de transmisión entre lo que piensa su pueblo y el bien nacional. Eso lo dice la Constitución. Entonces, no ha pasado nada que no sea, para mí, el reforzamiento de la democracia. Si el pueblo no es contestatario a lo que considera es incorrecto, los gobernantes no se dan cuenta de los errores que cometen. Y es que ahí le están diciendo, hagan las cosas bien. Entonces nadie está hablando, ayer, de tumbar el gobierno del presidente Cortizo. Hay gente que está interesada en eso. Hay intereses económicos que se ven amenazados por políticas energéticas que toma el gobierno. Se ven amenazados y comienzan a hacer lobbies externos, hablando contra Panamá, contra su país, donde ellos están haciendo dinero. Porque ellos son los que están haciendo. Usted, nosotros aquí, trabajamos para el día a día. Pero ellos no. Ellos se pueden ir a Miami, a Washington, a hablar con el Departamento de Estado, con periódicos, a montar campañas, porque tienen plata. Los que no tienen plata no hacen nada de eso. Entonces, la lectura correcta, mis estimados diputados, es que el pueblo quiere que ustedes se pongan en sintonía con ellos. El pueblo quiere rendición de cuentas. Todos los que estamos en la vida pública, hemos estado en la vida pública, sabemos que eso es lo que quiere el país. Y hay gente que está a favor de lo que usted hace, porque lo que se requiere, cuando yo hablo de unidad, no me refiero a unanimidad, me refiero a consensos que toma una mayoría representativa de la sociedad. Dentro de eso, habrá gente que no esté de acuerdo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros fuimos al referéndum para ratificar los tratados Torrijos-Carter, un 30 y tanto % de la población panameña estuvo en contra. Y un 60% votó a favor.
Pero si usted ve el discurso de Torrijos el 7 de septiembre y lo lee bien, Torrijos era un opositor a algunas de las cosas que estaban en ese tratado, porque nosotros sabíamos el peligro en que habíamos logrado, pero necesitamos afrontar ese peligro para avanzar. Y avanzamos, ahí está. Ninguno de estos muchachos no se acuerda que aquí había una policía que nos hablaba en inglés, nos detenían en inglés, nos mandaban a cárceles en inglés, y si era negro, se enamoraba de una blanca, lo ponían en preso. Pero no se acuerda de eso, porque esto no lo vieron ellos. Pero aquí había una colonia. Entonces, no hay en este momento una unidad para avanzar en temas importantes en las fuerzas políticas del país. Y quizás uno de los debates más importantes que el PRD debe hacer es buscar el camino para el entendimiento entre las estructuras políticas partidarias para salvar la democracia, fortalecerla. La democracia está acosada en el mundo en general. En Inglaterra, en Francia, en los Estados Unidos, búsquete, en Brasil, en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Allá no hay. Y la democracia es un sistema que requiere ser regenerado, requiere ser replanteado, y el mundo ha cambiado a una velocidad tan grande que lo de ayer de 30 años no vale para hoy. Y entonces, ¿qué busca la gente? Necesitamos tener mayor representación femenina, necesitamos incorporar a los jóvenes, nuevas fuerzas políticas al escenario, nuevos cambios, y no tenerle miedo al pueblo. Porque el pueblo, cuando usted le tiene miedo, lo que hace es que el pueblo se cabrea de usted. Que usted se considera que usted está por encima del pueblo. Todo lo que han pensado es así, desde el asesino de Hitler, han caído. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo quiere? Desea participar en las decisiones que le afectan. Desea tener un espacio. Desea que usted, que es representante, que es diputado, que es ministro, que es presidente, esté en coordinación con ellos. Mire el gran esfuerzo que hemos hecho nosotros en el control de la pandemia. Mire las cosas que hemos hecho bien. Mire nosotros lo que hemos logrado como nación después de la decolonización. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero mucha gente apostó a que nosotros los panameños éramos incapaces de manejar el canal. Que si los gringos se iban, nosotros íbamos a cerrar el canal. Bueno, se fueron los gringos, el canal está abierto, lo hemos mejorado, lo hemos modernizado, obtenemos más de 2.000 millones de ese canal, es de nosotros. Entonces yo tengo una absoluta confianza, fe en el pueblo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los partidos han disminuido su nivel de debate interno y han disminuido su nivel de presencia externa para ir al debate serio. ¿Y entonces en qué están tuiteando? Tuiteando que si fulanito, que si sutanito, que si los políticos. Esta era una movilización política, no religiosa. Porque se trataba de pedirles cuentas al gobierno por múltiples cosas. Y una manifestación es lo que dicen las pancartas, atiendan a entender las cosas. Yo cuando veo una manifestación, yo no me fijo tanto en los números. Los números son importantes, sí. Pero cuando pasan más de 4.000, 5.000 personas en una ciudad, uno le presta atención a lo que están pidiendo. Y uno hace un análisis, mire, cada una, no como G2, ni como inteligencia militar, ni para perseguir a nadie, sino para entender cuál es la preocupación de la gente. Porque no está coincidiendo la preocupación de un sector de los diputados con la preocupación del electorado a que ese diputado se debe. Y el comportamiento también que tengan las personas que asisten. Claro. Y esta fue una marcha pacífica, fue una marcha exitosa, fue una marcha que no fue contra Panamá, fue por Panamá, que no fue contra la democracia, fue por la democracia, que no fue contra los diputados en términos particulares, fue porque ellos no estaban entendiendo lo que querían. Entonces, yo creo que Cristiano Adames actuó bien y la directiva retiró el debate. Pero no crean que esto lo van a resolver una semana. Meses se pasaron para discutir esto, pero nosotros necesitamos reformas sustanciales, no solo a la reforma al Código Electoral. Nosotros necesitamos reformas a la Constitución de la República de Panamá.
Entonces, termino aquí. Yo pienso que disminuir o intentar disminuir el éxito de esta manifestación de ayer, el peso importante que esta manifestación le dio a una cosa que tiene que funcionar en la democracia, que es el balance del poder. Ahora vamos a hablar de un caso legal. Cuando no hay balance de poder, ocurre la persecución política. Ocurre la incapacidad del Estado para resolver problemas que son importantes. Lo está viendo usted en los Estados Unidos. Por eso la revocatoria ayer en California era fundamental para Biden. Por eso él fue. Por eso que creo que Cristiano actuó bien, retira esto, gana un espacio, pero no crea que es un espacio para engañar a la gente, porque se equivocaría. Esto es un espacio para discutir de verdad, para elevar el nivel. Mire, nosotros estamos sentados con Minera. Nosotros como Estado, no ni José Luis ni yo, nosotros como Estado. ¿Qué esperamos nosotros? Que haya una buena negociación. ¿Qué está pasando en Perú? Las compañías de gas natural y de minerales en Perú están sumamente preocupados por lo que pueda pasar con Castillo. Y lo que Perú ha logrado hacer es que a pesar de la crisis política simultánea que vivió Perú, el desarrollo de ese país en sus objetivos estratégicos ha permitido una macroeconomía adecuada. Lo que no ha permitido es una distribución adecuada de la riqueza, que tampoco se ha hecho aquí. Entonces, los sectores económicos que empujan matrices de información de acuerdo a sus intereses, lo que hacen es utilizar sus medios para que usted no tenga la información correcta. Entonces, los invito a que hagan una lectura correcta de lo que está ocurriendo en el Panamá y hagan una lectura correcta de lo que está ocurriendo en el mundo al lado de nosotros. ¿Ah? Esto no es allá en Asia, no. Fíjense lo que hace Corea del Sur, norte. En medio de la hambruna que vive Corea del Norte, Kim Jong-un lanza un misil intercontinental. O sea, yo no sé si los coreanos del norte van a comer misiles, porque los coreanos del norte, igual que nosotros los panameños, comemos arroz, poroto, carne cuando hay, huevo cuando hay, puerco cuando hay, de eso, pero no se come. Mire lo que pasó en Noruega. Un cambio. Un país rico, el tercer país productor de gas natural y de petróleo del mundo. Y hay un cambio. Así que no se preocupen por la marcha, no le tengan miedo al pueblo. Al contrario, crean en las fuerzas políticas de nuestros ciudadanos.